Como lo mencionamos en el anterior video, los cruceros son por su propia naturaleza fueron posiblemente las plataformas más versátiles de toda la guerra naval, llegando a portar enormes cañones de acorazados siendo denominados cruceros de batalla. Y como en esta ocasión, llegando a portar baterías propias de cruceros antiaéreos. Ya revisamos la que a mi parecer es de las clases más interesantes. Y en esta ocasión quisiera analizar a una clase que de hecho la precede, pero podríamos considerar como su contemporáneo. Así que siéntense, consigan algo para comer, y prepárense a ver a la clase Dido. Los orígenes de la clase Dido pueden ser rastreados hasta el año de 1935, momento en el cual la Marina Británica veía necesario contar con un buque de guerra, lo suficientemente grande para servir como escoltas para las flotas y rutas mercantes. Así que al igual que con la clase Atlanta, su rol como crucero antiaéreo no fue planeado directamente desde su inicio, sino que este se llegó a formar mediante su servicio durante la guerra. En todo caso, para 1935 ya habían proyectos para convertir a los viejos cruceros de la clase C y de la clase D en cruceros antiaéreos. Se creía que lo más satisfactorio sería diseñar una clase pensada para cargar un armamento lo suficientemente potente como para enfrentarse a los bombarderos de gran altitud, tarea para la cual los cañones de 4 pulgadas de los cruceros más antiguos no eran adecuados, ya que si bien podrían desempeñarse como cañones antiaéreos, tenían poca potencia al momento de atacar buques enemigos. Además de que varias personalidades británicas habían desarrollado un interés en que estos cruceros, aparte de su papel como escoltas, también debían tener la capacidad de servir junto a escuadrones de destructores. Durante los años el diseño fue aumentando ligeramente, pasando de por ejemplo las 4.000 toneladas a poco más de 5.200 toneladas, hasta que finalmente la clase Dido emergió con las siguientes características. Ordenados a partir de 1937. La clase Dido inicialmente contó con un pedido de más de 15 unidades, que se construirían en varios grupos. Al igual que con la clase Atlanta, tenían variaciones, por lo cual en algunas fuentes llegan a ser catalogados como subclases. En esta ocasión la clase Dido puede ser entendida como 3 grupos distintos. La clase Dido fue compuesta por 9 buques. Estos tenían una potencia de 62.000 caballos de fuerza, la suficiente para impulsar sus más de 7.400 toneladas a un poco más de 32 nudos. Su armamento principal finalmente se basó en los cañones de 134 milímetros, dispuestos en monturas dobles. Las primeras 9 unidades estaban destinadas a recibir 5 monturas cada una para un total de 10 cañones. Pero debido a ciertos retrasos en la construcción, causó que durante un tiempo algunas unidades únicamente portaron con 4 monturas. Por ejemplo, el Dido no recibió su quinta torreta hasta 1941. El segundo grupo, conocido en pocos lugares como Charybdis, eran muy similares y finalmente fueron terminados con 8 cañones de 114 milímetros en lugar de su artillería originalmente planeada. Finalmente, los últimos 5 unidades que conforman lo que comúnmente se conoce como subclase Bayona, llegó a portar únicamente con 8 cañones de 134 milímetros. Ya que la práctica totalidad del suministro de estas armas se orientó para agilizar la construcción de los acorazados de la clase Kilior V. Los cañones de 134 milímetros no eran muy afamados, e incluso he llegado a ver que algunas personas suelen colocarlos como la peor artillería de doble propósito de la Segunda Guerra Mundial. Una opinión que si bien entiendo no comparto. En todo caso, estas armas tenían una munición un tanto más pesada, que dificultaba su manejo permitiendo una cadencia de disparo más lenta. De hecho, su cadencia máxima era de 8 disparos por minuto, utilizando proyectiles de hasta 36 kilos, pudiendo alcanzar objetivos a una distancia de poco menos de 21.400 metros para blancos de superficie, y poco menos de 14.200 metros contra blancos aéreos. Según las pruebas, estos cañones podían penetrar hasta 64 milímetros de acero a una distancia de 11.900 metros. Por su parte, el cañón de 114 milímetros podían hacer cerca de 12 disparos por minuto, pudiendo alcanzar objetivos de superficie hasta una distancia de poco menos de 19.000 metros, y de 12.500 metros contra aeronaves enemigas. El armamento antiaéreo varió de una unidad a otra. Algunos llevaron ametralladoras de 7.7 milímetros, algunos otros cañones de 40 milímetros, y en algunas unidades, más que nada en las primeras, se llevaba un cañón de 102 milímetros, finalizando con 2 monturas triples de torpedos de 533 milímetros. En términos de blindaje, las unidades llevaban un cinturón de hasta 76 milímetros de espesor y una cubierta de 25 milímetros. Las torres principales llevaban una placa de hasta 25 milímetros de espesor, por lo cual en términos de blindaje, no eran justamente la joya de la corona.
pero podrían repeler disparos de destructores con relativa impunidad. La clase Dido desempeñó funciones de escolta antiaérea sirviendo destacadamente por ejemplo el Mediterráneo, donde formaron la escolta de varios convoyes con rumbo a Malta, resultando hundidas algunas unidades durante la guerra. Sirvieron por ejemplo la batalla del Cabo Matapan, la segunda batalla de Sirte, y protegieron a destacamentos británicos en la Operación Antorcha y en los ataques contra la isla de Okinawa. De las 16 unidades se perdieron 5 por acción enemiga. Realizando un pequeño resumen de sus pérdidas, nos encontramos con que el crucero Bonaventure resultó hundido por 2 torpedos de un submarino italiano mientras trataba de alcanzar y formar parte de la escolta del convoy GA-8. Mientras, el crucero Charybdis, durante el marco de la Operación Túnel, que buscaba interceptar un pequeño convoy alemán que posiblemente transportaba materiales estratégicos, fue alcanzado por 2 torpedos del torpedero alemán T-23, resultando en el hundimiento del barco. Hermione resultó hundido por 3 torpedos de un submarino alemán. Naya, para sorpresa de nadie, también fue hundido por un submarino alemán. El crucero Spartan resultó hundido debido al impacto directo de una bomba guiada HS-293. Finalmente el crucero Esquilla no resultó hundido, pero en el año de 1944 resultó inutilizado por una mina, y nunca fue reparado, dejándolo fuera de combate durante toda la guerra. En general no eran malos barcos, aunque una crítica muy constante suele ser el hecho de que los cañones de 134 mm no eran la mejor opción para armar estas naves, ya que no solo porque carecían de un suministro constante de estas armas durante buena parte de su vida operativa, sino por el hecho de que estas armas fatigaban demasiado a su tripulación, y debido a su peso generalmente mantenían una cadencia de disparo muy lenta, mientras que las unidades armadas con el cañón de 114 mm, en la mayoría de casos no contaban con el equipo adecuado para coordinar la información de los radares, siendo que únicamente el segundo grupo pudo combinar los excelentes cañones antiaéreos de 114 mm, junto a una sala de organización de información de acción. En otras palabras, en esta sala se manejaban los datos de una manera mucho más precisa, por lo cual únicamente 2 barcos pudieron en teoría desempeñarse muy eficientemente como crucero antiaéreos, aunque aún así el resto de unidades brindaron un apoyo muy eficiente allá donde se les pidió. Algunas unidades sirvieron hasta la década de 1960, tanto en la Marina Real como en marinas extranjeras como la Marina neozelandesa. En su rol como cruceros antiaéreos yo los calificaría como bastante adecuados. Sobre el papel tenían buena velocidad y una batería lo suficientemente grande como para colocar una gran barrera antiaérea. Como luchadores de superficie creo que podrían desempeñarse relativamente bien si se enfrentaban contra destructores o contra cruceros ligeros, pero de llegarse a enfrentar a cruceros pesados creo que no tendrían muchas posibilidades de ganar. Pero en general yo los considero muy aceptables y un diseño sólido. Como lo mencioné anteriormente, se dividieron en 3 grupos principales. El primero fue conformado por los cruceros Dido, Euryalus, Naya, Phoebe, Sirius, Bonaventure, Hermione, Cleopatra y Argonaut. El segundo grupo fue conformado por los cruceros Charybdis y Esquilla, mientras que el tercer grupo fue conformado por los cruceros Beona, Black Prince, Diadem, Royalist y Spartan. Sin mucho más que agregar, yo me despido. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga. Y si los tiempos para subir este video no me fallan, aprovecho para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo.